Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto nuevamente saludarlos nuevamente. Esta es la última charla del año, después de todas las que hemos llevado desde el comienzo del inicio del año. Así que les agradezco muchísimo nuevamente la gran convocatoria que hemos tenido. Eh, Creo que ya me conocen después de tantas charlas que hemos tenido. Igualmente les digo para aquellos que no hayan estado en las anteriores, soy la doctora Graciela Oriz, coordino desde el Instituto de Estudios Argentinos las maestrías intensivas de la Universidad de Buenos Aires y hoy tenemos la presencia de la doctora Natalia Barbero, que ya es la segunda vez que nos acompañó en el año 23 con una charla también muy interesante, y hoy va a hablar de un tema súper actual que es la trata de personas. Así que, bueno, les reitero, les agradezco la presencia, les comento que nosotros entregamos certificados de asistencia a aquellas personas que tengan las cámaras encendidas durante la charla. Así que quien guste contar con un certificado de asistencia, les vamos a pedir que conecten sus cámaras de video, y cuando después termina la charla envíen un mail, así nos recuerdan quienes estuvieron con las cámaras encendidas para preparar los certificados. Bien, voy a presentar a la doctora Natalia. Vamos a hacer un breve análisis de su currículum porque es tan vasto que si no nos llevaría muchísimo tiempo. Como les dije, va a hablar sobre la trata de personas en el derecho internacional. La doctora Barbero es doctora en Derecho Penal por la UNED en España, es máster en Derecho Comparado en Estados Unidos y ha obtenido el certificado de suficiencia de investigación en la Universidad de Sevilla. Es becaria y del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Es nuestra profesora en la maestría en Derecho Penal, la que nosotros llevamos adelante de manera intensiva, y también es profesora en la maestría en Derecho Penal Regular que la universidad lleva a cabo durante todos los años. Es responsable de la sección de jurisprudencia extranjera de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de la Corte de Casación de Francia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la revista de Derecho Procesal Penal de la editorial Rubin Salcunzoni. Integra el Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Penal Económico y es responsable de la sección de Jurisprudencia de Derecho Penal Económico de la página web también de Rubin Salcunzoni. Ha sido profesora, bueno, de Derecho Penal en varias universidades, tanto en el grado como en posgrado, en la Universidad de la Patagonia, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Católica de Salta, en la Central de Ecuador, entre otras. Quiero hacer breve el currículum porque realmente es vasto, así que no quisiera robarle más tiempo. Le voy a dar la palabra en cuanto esté lista para poder iniciar su charla, ¿sí? Sí, Graciela, acá Bien. estoy. Ah, perfecto. Justo, mira, te estaba buscando en el vértice y no te encontraba. Se Así había que bueno. desconectado, pero acá volví. Muchas gracias, Graciela, por Ah, la claro, introducción. genial. Por favor, te doy la bienvenida, la audiencia es tuya y bueno, y sé que vamos a tener una excelente charla. ¿M? Bueno, Bienvenida, muchas Natalia. gracias. Gracias por enriquecer nuestra comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Muchos años de docente en esta maestría, así que un placer para mí estar de nuevo entre ustedes. Bienvenidos a todos los que están presentes. Muchas caras conocidas, qué gusto verlos. Hoy vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Me tenés que autorizar de nuevo, Graciela, porque como se me Ok. desconectó. Así soy co-anfitriona. Y vamos a comenzar a ver el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy que es trata de personas. Me habían pedido hablar de este tema, es un tema en el que yo trabajo bastante. Ahí estoy, gracias. Ahí está. Y justo en el día de hoy, ¿no? Que es el Día Internacional, seguramente saben, el Día Internacional
de lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? La violencia contra la mujer como uno de los aspectos de la trata de personas. ¿Se ve bien la presentación? Si me podés decir, Sí, ¿sí? perfecto, Gracias. se ve perfecto, sí. Bueno. Entonces vamos a ver un poco de esta temática, que es bastante compleja. De hecho, es un delito pluriofensivo, así que ya podemos empezar a ver algunos datos concretos. La trata de personas, yo les voy a tratar de dar un aspecto desde el ámbito internacional. Primero me gustaría mostrarles que es un flagelo, como se le dice, es la esclavitud del siglo XXI y es uno de los flagelos más graves, es de mayor criminalidad, o sea, la mayor cantidad de bandas de delincuencia organizada se dedican a distintos temas. Uno de ellos es la trata de personas, para que vean un poco cómo están distribuidos los delitos internacionales que más rentables resultan hoy en día. Tenemos a la trata de personas mal llamada, y ya me sirve este concepto mal llamado tráfico de personas. Ahora vamos a ver de qué se trata esto, pero es el tercer delito. No confiemos demasiado en esto porque cambia continuamente. Las tres primeras, los tres primeros delitos, la falsificación de productos, de medicamentos sobre todo, el tráfico de drogas o narcotráfico y el delito de trata de personas, no tráfico, sino trata de personas, son los tres delitos que siempre están en el primer nivel, a la mayor rentabilidad en el mundo, ¿no? Como delitos transnacionales. Y luego tenemos muchos relacionados con medio ambiente, como la tala ilegal, pesca ilegal, minería, petróleo crudo, el robo de petróleo crudo y el tema de fauna salvaje, entre otros. Último, tenemos en este ranking lo que es el tráfico de órganos, que también tiene que ver con la trata de personas. Y ahora vamos a ver algunos países que resultan ser los de mayor criminalidad en el mundo. Pueden ver quizás lo que nos interesa más en Latinoamérica, Colombia, México. Esto también hay que tomarlo con cierto recaudo porque varía continuamente. Y, por ejemplo, México en este momento está primero, esta es anterior, esta diapositiva, México está primero, eh, pero esto va cambiando, pero siempre se mantienen de algún modo estos índices. Y si hablamos del delito de trata en particular, entre otros, pero principalmente el delito de trata, más o menos se manejan los mismos números, las mismas cifras, o sea, el ranking de países que contienen o donde se producen o que son responsables, porque a veces son de origen y a veces de destino, ¿no? Pero que son responsables del delito, siguen siendo los mismos. Dentro de lo que es trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tenemos estos mismos delitos en cuanto a delincuencia organizada o la relación de estos delitos con la delincuencia organizada. En lo que es América, insisto, México, Colombia, Ecuador, Paraguay son los países más complicados. En este momento Colombia aparece primero, pero actualmente México pasó a estar primero. Ahora, con respecto a la trata de personas en particular, que vamos a hacer una pequeña diferencia con el tráfico de personas, pero la trata de personas en particular, sabemos que se trata de un movimiento de personas, o sea, van personas de un lado hacia otro lado con ciertos fines. Básicamente de eso se trata la trata. Y hay países que se llaman de origen y países que se llaman de destino. Y algunos países son tanto de origen como destino. Ya verán entonces que la trata no necesariamente tiene que ser transnacional, aunque generalmente lo es. Entonces acá vemos, por ejemplo, en este mapa, los países que están en un gris oscuro, gris más viejo, digamos, son los países a los que llegan las víctimas de trata, donde se consume el producto de la trata, que ya vamos a ver cuáles son los fines de explotación, y los países que están marcados en un rosa más fuerte, más tipo fucsia, son los países de origen de la trata, que también tiene que ver con una cuestión económica, sociocultural y demás que posibilita el acceso a las personas que van a resultar víctimas de trata. Y los que están en ese color medio borrabino, como lo ven a China, India, Pakistán, son países que tienen tanto origen como destino de trata. Entonces, una primera cuestión, como les decía, hoy es un día muy importante, el 25 de noviembre, por la conmemoración de un terrible asesinato que se dio en República Dominicana en 1960 y por eso se conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer. Lamentablemente, las
víctimas, la mayoría de las víctimas de trata son mujeres. Hasta el año pasado eran entre 60 y el 74% de las víctimas de trata mujeres, niñas o adultas. Sin embargo, esto disminuyó y este año, la última estadística de la Oficina del Delito de Naciones Unidas bajó al número de mujeres a 42. Esto no significa que hay menos trata, significa que hay más trata de hombres. ¿Y por qué hay más trata de hombres? Principalmente por niños, varones, y segundo, por la trata laboral, donde se buscan en algunas industrias más varones que mujeres. Entonces, no es que disminuyó el delito, sino que disminuyó lo que sería la víctima o sujeto pasivo, ¿no?, del delito. Y tenemos, sí, una subida de trata en el tema de niños, como les decía. Acá pueden ver un poco los porcentajes por continente. Antes de ingresar a lo que es la trata de personas en particular, que es de lo que queremos hablar, tenemos que distinguir la trata del tráfico de migrantes. En la mayoría de los códigos penales tenemos ambos delitos. En el Código argentino están los dos delitos, en el Código de Panamá están los dos delitos, en la mayoría de los códigos penales de América, de Latinoamérica, están los dos delitos. Son dos cosas diferentes y lamentablemente se confunden los términos. La trata de personas, que es de lo que vamos a hablar, se da de una manera muy simple explicada cuando una persona es captada y es llevada, es trasladada de un lugar a otro, no necesariamente de un país a otro, de un lugar a otro, con fines de explotación, o sea, para ser explotada, aunque no se logre esa explotación. Y esos fines de explotación son varios. Hay un documento que nos va a indicar cuáles son los mínimos, pero para cada país puede haber más fines de explotación. En cambio, el tráfico de personas, llamado tráfico ilícito de migrantes, es muy distinto porque más allá de que se usa la palabra migrantes, que es una palabra muy delicada porque solía estar conectada con lo que era la migración voluntaria y no siempre la migración es voluntaria. Hoy se habla de personas en movilidad humana, pero este término quedó de esa manera arraigado. El tráfico ilícito de migrantes se refiere al traslado de una persona de un lugar a otro, pero ahora sí tiene que ser cruzando frontera, de un país a otro, porque en lo que sucede en el tráfico ilícito de migrantes es que hay una banda criminalizada, generalmente es un grupo de delincuencia organizada, que se dedica al ingreso de manera ilícito de personas a un país sin cumplir con las normas migratorias. Pero en muchos casos, la víctima del tráfico ilícito de migrantes, que parecería ser y es jurídicamente o jurídico-penalmente es la persona trasladada, presta su consentimiento. De hecho, muchas veces colabora, ayuda, paga, da recursos de distintos tipos y quiere ser voluntariamente extraída de su país e ingresar a otro país ilícitamente, porque es lo que quiere hacer y para eso contrata quizás a la banda criminal. Pero hay una diferencia en cuanto al bien jurídico protegido que no va a ser ni la vida ni la integridad de esa persona, sino las leyes del Estado. El derecho es el que se ve burlado. La ley migratoria es la que se ve burlada. Entonces, en la trata de personas puede haber consentimiento, puede creerse que hay consentimiento, pero ese consentimiento nunca va a ser considerado válido, mientras que en el tráfico ilícito de migrantes puede haber consentimiento. Puede no haberlo, pero puede haber consentimiento y el consentimiento puede ser válido, pero se va a atacar de todos modos el delito porque significa la violación de otros derechos que tienen que ver con las normas migratorias. Entonces, la trata de personas es diferente del tráfico ilícito de migrantes. El tráfico ilícito de migrantes generalmente se da cuando un país está en condición de guerra, de persecución política, de una dificultad económica muy fuerte, cambio climático, catástrofes naturales o de distinto tipo, que fuerza a la población a salir de ese país y querer ingresar a otro país. Ese pasaje de un país al otro, cuando se da fuera del contexto legal, se llama tráfico ilícito de migrantes. Conducción fuera de las fronteras, también lo podemos llamar en algunos países. En cambio, la trata de personas se da de un modo completamente distinto.
La trata de personas afecta directamente la dignidad de la persona porque la persona deja de ser persona, es utilizada como un objeto, es captada su voluntad, o sea, ya no hay autonomía de la voluntad válida, es captada su voluntad y es trasladada esa persona para ser explotada en alguna otra locación, ya sea en el propio país o en otro. Dadas estas pequeñas generalidades, aclaro que se puede creer que la confusión en los términos trata y tráfico tiene que ver con su traducción del inglés y por lo tanto cuidado cuando estudien estos temas desde fuentes anglosajonas principalmente, porque lo que es la trata de personas se dice en inglés human trafficking y parecería esto, que lo pueden ver traducido como tráfico de personas, eso es incorrecto, ¿no? Trafficking no es, o traffic no es tráfico, es tránsito en todo caso, ¿no? Pero tiene que ver con la trata de personas. En cambio, el tráfico de migrantes o el tráfico de personas en inglés se le dice smuggling, pero el problema es que smuggling también se lo usa para contrabando. Entonces hay una serie de falsos cognados que van repitiendo errores. Lo que nosotros tenemos que tener claro en castellano es que la trata de personas es esto que no tiene que ver con la migración ni con ingresar ilícitamente a un país y nunca tiene consentimiento válido. La trata de personas es de lo que vamos a hablar hoy. Esto que vemos acá es tráfico de migrantes, o sea, los movimientos migratorios ilegítimos que vemos que van de un país a otro pagando a diferentes redes de esta delincuencia organizada, esto es tráfico de migrantes, ¿no? Acá ven las rutas que están con las flechas marrones, son las que van por tierra, las que están en verde, perdón, en marrón van por aire, en tierra van verde y las naranjas van por agua y todos los movimientos migratorios de origen y destino. Pero estos son lo que tienen que ver también con la delincuencia organizada, pero con el tráfico de migrantes, que no es lo mismo. ¿El problema cuál es? Además de una cuestión terminológica que nos hace mezclar los conceptos, incluso hay un libro excelente sobre trata de personas que se llama Tráfico de Personas. Entonces, hay un error conceptual importante, ¿no? Y otro problema que tenemos es que las razones pueden ser las mismas, o pueden combinarse, o pueden coincidir. Por ejemplo, esto tiene que ver con tráfico de migrantes, pero se lo traigo a propósito para que vean que muchas veces es lo que después termina quizás en trata. Estos se llaman factores de empuje y de tracción. O sea, el empuje es cuando algo me lleva a salir de un lugar y tracción es como que algo me trae a otro lugar. Entonces, el factor de empuje, la salida de un país, se puede dar por dificultades económicas, desastres ambientales, temor a persecución o violencia, insuficientes oportunidades de trabajo, disturbios políticos y guerras, mala atención médica, condiciones de vida muy precarias, algunos casos de represión religiosa. ¿Y qué me puede llevar a elegir a determinado país u otro, más allá de las posibilidades materiales o cercanía geográfica? Me puede llevar la seguridad, la protección, la oportunidad de empleo, la educación, la reunificación familiar, las mejoras de condiciones en todo sentido. Si ustedes lo piensan un poquito, lo que nos puede pasar es que esto también está presente en algunos casos de trata. Esto es de tráfico de migrantes. Esto es lo que informa la ONU en la Oficina del Delito respecto de tráfico de migrantes, no de trata de personas. Y sin embargo, muchas veces estas situaciones son las que vemos en la trata. Esa persona es captada porque tiene una dificultad económica que la torna vulnerable o la coloca en situación de vulnerabilidad y es más fácil captada. Captar es un término jurídico que ahora vamos a ver por el tratante y por lo tanto acepta viciadamente, porque ese consentimiento no es válido, ser sometida a la trata. Entonces, ese es un simple ejemplo, pero todos estos factores de empuje pueden estar presentes en casos de trata. Y ahí también se confunde. Puede haber tráfico y puede haber... Pero lo que quería hacer era distinguir para poder ahora sí empezar a hablar de trata. Como ven, la trata de personas, ahí les decía, en inglés se le dice trafficking, trafficking in persons, porque lo van a ver abreviado TIP. Esto lo quisieron decir para abandonar la vieja
frase human trafficking y no poner al objeto, al ser humano como un objeto, ¿no? O sea, se dedica al tráfico en cuanto a las personas, digamos, pero no lo quieren hacer sujeto, al sujeto convertirlo en objeto. Este es el último reporte, el último que existe publicado, lamentablemente es del 2022, no hay todavía del 2024, salen cada 2 años, entonces tiene algunas cuestiones que vamos a ver que se las puede entender porque estaba finalizando el COVID en todo el mundo. Entonces hay algunas cosas que afectaron el reporte de los datos, ¿no? Que vamos a ver. Pero solamente para que tengamos una idea de lo que pasa a nivel mundial. Primero, como les decía, hace un ratito, disminuyó en cantidad de mujeres la trata de personas y es más alto en varones. Sin embargo, en general también disminuyó un poco, pero solo durante la pandemia. Por obvias razones, la pandemia era un lugar o un momento, mejor dicho, hostil para este delito. Era muy difícil el traslado de personas, por ejemplo, de manera involuntaria, ¿no? Tener a alguien escondido en determinado medio de transporte. Entonces hubo una reducción, pero se lo asocia más que nada al tema del COVID y a la dificultad de operar que tenían los tratantes y también a que las instituciones estaban dedicadas a otro tipo de problemas más que a la persecución del delito. Luego también hubo una reducción en cuanto a las víctimas para la explotación sexual. Cambió un poco el fin de explotación sexual, que es uno de los fines de la trata. Se hizo distinto también el lugar donde se da esa explotación, que también tiene que ver con el COVID. Era muy difícil encontrar lugares para llevar adelante el fin de explotación sexual que existe en la trata. También reportó Naciones Unidas en este caso que los casos judiciales, ¿no? Que llegaron a tratarse, que llegaron a perseguirse, a iniciarse, los tienen repartidos aquí en esta diapositiva y ven que la mayoría de las situaciones se dieron en o lugares públicos o en lugares públicos, pero que son cerrados, o sea, que son edificios, ¿no? No en la vía pública, sino en por ejemplo, bares, ¿no? El bar es uno de los lugares más altos de captación de personas en la trata de personas. Un 14% de los casos de trata inician todo lo que es la cadena de la trata en un lugar como es un bar, que es un lugar público pero cerrado. Y luego también en un departamento privado que generalmente es provisto por el tratante. Suelen ser los 2 lugares donde más víctimas de trata son captadas y donde más se produce el delito. No quiero hablar todavía de consumación y lo estoy haciendo de algún modo a propósito, ya veremos por qué. Acá tienen el total de víctimas que se detectó por las diferentes formas de explotación. Las 2 formas de explotación más rentables en la trata son la explotación laboral, lo que a veces escuchamos como trabajo esclavo, y la explotación sexual en sus diferentes aspectos. Mientras que durante muchos años la explotación sexual fue la primera, fue la más importante, fíjense cómo fue cambiando esto y miren lo que pasa en el 2020. En el 2020 se iguala la explotación sexual a la laboral. Empezó a cobrar mucho más importancia la trata con fines de explotación laboral. Acá tenemos otro dato interesante para el que no conoce mucho sobre lo que es la dinámica del delito de trata, que es cómo se salvan las víctimas de trata, cómo es posible salir, ¿no? de esta red de tratas que tan organizada es y tan difícil tiene una grieta. Es imposible encontrar grietas a veces. La mayoría de los casos es por propia iniciativa de la víctima. La víctima logra salir de la red de trata, lo cual es terrible para los ejecutores del derecho, digamos, los law enforcement officers, porque no tienen muy alta efectividad. Solo el 28% de casos es recuperado, digamos, es advertido y logran cortar la cadena de trata desde acciones del Estado.
También otra parte del informe que hizo Naciones Unidas tuvo que ver con la reducción en cada país, porque hubo reducción de trata, como les decía, en la época de pandemia exclusivamente, no al día de hoy. Al día de hoy la trata no se redujo, sino que cambió bastante. Y acá tienen un poco distribuido por continentes, ¿no? En Europa tenemos los números más altos, sobre todo en Europa del Este y Europa Central. Y hay dos conceptos interesantes que tienen que ver, lamentablemente, con trata. Digo porque no son originariamente vinculados. Uno es la guerra. La situación de la guerra en Ucrania ha generado muchos casos de trata, era algo que no era esperado, no es habitual que de una situación de guerra surjan oportunidades de trata de personas. Generalmente son promesas de tráfico ilícito de migrantes y terminan en situación de trata. O sea, generalmente se ofrece sacar del país a la persona de manera paga o como fuera, y finalmente termina siendo víctima de trata. Y otra situación, perdón, y acá tienen una comparativa de lo que fue el asilo, el pedido de asilo de personas ucranianas y el delito de trata de personas ucranianas. Cómo se empezó a dar un momento en que se tocaban los puntos, o sea, a mayor pedido de asilo, mayor situación de víctimas de trata de estas personas que pedían asilo respecto de esa huida de Ucrania, ¿no? Y el segundo caso muy particular es el cambio climático y los desastres ecológicos, que no solían estar relacionados con la trata. La trata tradicionalmente era una banda criminal que se encargaba de captar mujeres, primeramente, en cierta edad, atractivas, que podían servir para la explotación sexual, que tuvieran necesidad económica y demás, y obtener con eso un rédito económico. Pero acá se está aprovechando de lo que es la guerra y lo que es un desastre natural. Esto fue una novedad en el delito de trata. No solía suceder que desde aquí se obtuvieran futuras víctimas de trata, ¿no? También, como les decía al principio, hay un aumento en las víctimas varones, tanto niños como adultos. Se detectó un cambio muy interesante en este sentido, a diferencia de lo que era antes las víctimas que eran, por supuesto, mujeres, ¿no? Ahora, también se advierte de los casos de trata que la violencia a la que son sometidas las personas que son víctimas de trata es distinta si son mujeres o varones. Más allá de los números de la cantidad de mujeres y la cantidad de varones que son víctimas de trata, es distinto cuando la víctima es mujer y la víctima es varón, cómo se trata a esa persona. Hay una extrema violencia más alta en caso de mujeres que en caso de varones. También es muy interesante lo que se estudió sobre cómo son las estructuras, por eso siempre la trata se la vincula con el crimen organizado y se lo llama uno de los delitos precedentes o conexos al blanqueo de capitales, porque está totalmente conectado. La trata no es una persona que capta a una mujer y le lleva y la explota sexualmente a favor de otro, para nada. La trata sucede generalmente con una connivencia estatal, empresarial y de criminalidad muy importante y generalmente en crimen organizado. Entonces, todo esto termina en blanqueo de dinero y por eso es el tercer delito más rentable del mundo. Entonces, les decía, la organización que hay detrás de la trata también fue estudiada y el 46% de los casos de trata tienen detrás una organización delictiva, o sea, que se dedica a esto. Luego bajan en porcentaje cuando hay algunas asociaciones que quizás son oportunistas o precarias, ¿no? O temporales. También es interesante lo que pasa con la mujer que es investigada por trata. Hay muchas víctimas de trata que terminan luego convirtiéndose en perpetradoras. Esto es bastante habitual. La víctima de trata que vive en ese lugar de acogida, que así lo vamos a llamar, y queda envuelta en esa red de trata y por diferentes motivos, y hay diferentes explicaciones económicas, de seguridad
e incluso psicológicas, esa mujer decide formar parte de la organización y pasa a ser responsable de esa organización, de víctima a perpetradora. Entonces, hay un número cada vez más alto de mujeres investigadas por trata de personas. Sin embargo, aunque los números de los hombres investigados por trata de personas siguen siendo más altos, el 72% de los hombres son, o sea, de toda la investigación de trata de personas, los perpetradores, el 72% son varones y el 28% son mujeres, pero miren las condenas. Proporcionalmente hay una diferencia muy importante. El 59% de los hombres son condenados y el 41% de las mujeres termina siendo condenada. Hay un especial interés en esa mujer o en victimizar o revictimizar a esa mujer que quizás salió de su situación de trata y pasó a ser perpetradora y que vuelve a caer en el delito. Voy a pasar por una cuestión de tiempo, solamente para que vean a nivel mapa cómo tenemos distribuidos los 3 fines de explotación primarios, los más importantes. Las personitas que están en ese color celeste son las que responden al fin de explotación sexual, que siempre fue la más alta, hasta este año. Otras formas de explotación que se dan en azul, y luego el trabajo forzado, que es en esa especie de verde o algo así, o marrón, que ahora está en alza. Es el fin de explotación más importante. Y ahí lo tienen distribuido por países y por género, ¿no? Si es hombre o mujer, y también por edad, si son niños o no, o son adultos. Vemos que en Sudamérica tenemos mayormente víctimas de explotación laboral, explotación sexual, tanto varón como mujer, y menor cantidad de niñez. Acá tienen otro dato interesante, que es el tema de la trata doméstica o internacional o transnacional. Les decía que la trata no necesariamente tiene que ser transnacional, puede suceder en el mismo territorio, en el mismo barrio, de una casa a la otra casa, tiene que cumplir con algunos elementos típicos, pero puede ser con poco traslado. Es muy alta la trata doméstica. Ahí lo tienen en el cuadro, el 75% de los casos de trata no cruzan frontera, son domésticos, se dan dentro del propio país. Y por ejemplo, dentro de todos los casos de trata que tenemos en Sudamérica, cuyo 75% queda en el país, hay un 15% que cruza frontera, pero todavía queda dentro de la región, y solamente un 10% cambia de región. Esto es para que vean que no tenemos que creer que la trata no cambia nunca. O sea, siempre creíamos quizás que la trata era de un país a otro para la explotación sexual de mujeres. Punto. Cambió muchísimo en cuanto a la trata doméstica, en cuanto a la mayor cantidad de varones, y en que bajó la explotación sexual y creció la explotación laboral. ¿Quiénes son los perpetradores? En la mayoría de los casos, esto también es un tabú, que a veces de esto no se habla o no se sabe. La mayoría de los casos son nacionales, no son extranjeros. Se cree muchas veces que la migración ilegal hace que estas personas, como tienen contacto con sus países y como pudieron entrar al país ilegalmente, puedan cometer el delito de trata y exportar a estas personas víctimas de trata. Eso no es cierto. La mayoría de los perpetradores son nacionales de los propios países en donde se comete la trata. Hablando ahora del delito en particular. La trata de personas está prohibida en diferentes tratados de derecho internacional, y desde allí han bajado a varios códigos penales, como dijimos al principio. Están en varias declaraciones, convenciones, pero siempre está nombrada así de una manera ligera, digamos. Por ejemplo, el artículo 6 de la Convención Americana lo nombra, prohíbe la trata, pero no define la trata. El único documento que define la trata es el Protocolo de Palermo, que es este que está acá. El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa justamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta convención tiene protocolos adicionales, y uno es el de trata de personas, que es el de Palermo del año 2000.
Este protocolo define la trata de una manera muy interesante y algo compleja. Es una definición muy larga que la vamos a desmenuzar en 3 partes y la vamos a hacer más simple. Por trata de personas se entenderá, y lo primero que aparecen son sustantivos, que es extraño. Para hablar en penal solemos usar verbos, el verbo típico, pero aquí está descrito desde el sustantivo. Se entenderá la captación, transporte, traslado, acogida o recepción. Tengo 5 conductas que las vamos a convertir en verbos típicos o acciones típicas en derecho penal, pero luego vienen una serie de medios. No es que de cualquier modo puedo llevar adelante estas acciones típicas. Se va a hacer recurriendo a algunos de estos medios: amenaza, uso de fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona, o sea, convencer a una persona de que si yo le doy determinada cosa, me entregue a determinada persona, porque también puede ser de la misma persona o de una persona que tenga bajo su autoridad, ¿no? Estos medios, que están así un poco están enumerados de una manera un poco desprolija quizás, porque sobre todo digo por la palabra o la frase situación de vulnerabilidad. Todas estas personas están en situación de vulnerabilidad. Las víctimas de trata están en situación de vulnerabilidad. Entonces, el concepto de situación de vulnerabilidad es muy amplio. Estar en una situación de vulnerabilidad significa previamente estar en una situación de desigualdad y discriminación por parte del Estado donde esa persona reside. Entonces es un concepto que es ajeno a la persona y se aprovecha de esa vulnerabilidad el perpetrador para captar su voluntad y empezar la cadena de acciones que lleva adelante la trata. Pero esa vulnerabilidad está presente en todos los casos. Es difícil que una persona coaccionada no se encuentre en situación de vulnerabilidad, o que una persona amenazada no se encuentre en una situación de vulnerabilidad, o que sea engañada. Generalmente hay vulnerabilidad tanto como consecuencia de ese otro medio, como puede ser la amenaza, como también como precedente, porque estoy en situación de vulnerabilidad, soy más fácilmente engañada. Entonces, la vulnerabilidad es un elemento que suele estar presente siempre. Y de hecho, la vulnerabilidad abre la puerta a un gran documento que son las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia enumera los distintos casos de vulnerabilidad. Y al enumerar los distintos casos de vulnerabilidad, que pueden ser, por ejemplo, migración, género, sexo, identidad de género, orientación sexual, expresión de género, pertenencia a minoría, minoría indígena, lingüística, nacional y tantos otros, y la propia explicación de las reglas de Brasilia dice que es una enumeración no taxativa. Eso hace que se multipliquen los medios aquí. O sea, ¿cuál es la situación de vulnerabilidad? Pueden ser decenas de situaciones de vulnerabilidad. Es un concepto absolutamente amplio. Entonces tenemos fines como último elemento, que son los fines de explotación. Por ahora vimos que tenemos acciones, lo primero que aparece, traslado, acogida y demás, los medios y los fines de explotación. Y termina ahí, pero luego dice, esa explotación incluirá como mínimo, y hace una enumeración otra vez no taxativa, porque dice como mínimo. Sabemos que los documentos internacionales establecen estándares mínimos y luego los estados, cuando ratifican esos instrumentos en el ámbito interno, van a modificar su código penal o van a insertar en el código penal, como hizo Argentina, por ejemplo, con su 145 bis, el delito de trata de personas con base en lo que firmó del Protocolo de Palermo. Entonces, el Protocolo de Palermo me da un mínimo. Ahí tienen un buen ejemplo. El Protocolo de Palermo dice que como mínimo los fines de explotación tienen que ser la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. Bueno, otros países hemos agregado extracción de fluidos, extracción de sangre o comercio de sangre, hemos incluido pornografía infantil, otros fines de explotación además de estos. Estos son los mínimos con los que un país cubriría su obligación internacional. Entonces, agrega el Protocolo de Palermo también
que el consentimiento dado por la víctima de trata no va a ser tenido en cuenta, digamos. Y también el tema del niño o la niña, ¿no? Que habla de este modo porque es del año 2000, que por supuesto se entiende menos de 18 años, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, pero en el caso de niño o niña no se debe dar ninguno de los medios, porque se presume que un niño o niña está en situación de vulnerabilidad, va a ser fácilmente engañado o amenazado, o sea, no tiene que darse ninguno de los medios. Pero vamos a tratar de explicar bien el concepto entonces del delito de trata de personas, cómo funciona el delito de trata de personas. Como les decía antes, tenemos acciones, medios y fines de explotación. Desde ya aclaro que cada estado, porque veo que hay personas de diferentes países aquí, hoy en el Zoom, cada estado puede tenerlo legislado distinto, pero debería cumplir con este mínimo. Entonces, las acciones son las que acabamos de enumerar y ahora vamos a explicar. Los medios es un listado mucho más extenso y parecería no taxativo por la presencia de la frase situación de vulnerabilidad. Y los fines de explotación son un mínimo que establece, pero podría haber otros. ¿Cuáles son las acciones típicas? Si lo convierto en verbo típico, porque aparecen en sustantivos, ¿no? Captar, transportar, trasladar, acoger y recibir. Están en ese orden, lo cual ya tiene un problema, las últimas dos deberían ser al revés, pero vamos a tratar de comprender de qué se trata cada uno. El primer verbo típico, la primera acción del delito de trata es captar. ¿Captar qué? Captar la voluntad de la persona. O sea, el perpetrador convence, mediante engaño o lo que sea, hace caer en un error a la víctima que está en situación de vulnerabilidad, capta su voluntad, la convence de presentarse a un casting que resulta luego que no va a existir, o viajar a determinado país que resulta luego que no va a ir a ese país, sino que va a ir a otro, o que luego le van a cobrar por el pasaje que le dieron supuestamente para viajar y luego no lo va a poder pagar, entonces va a tener que dar algún servicio a cambio. Ese captar la voluntad. Captar la voluntad es encontrar a esta persona en situación de vulnerabilidad que es entusiasmada por ese perpetrador, que le cree a ese perpetrador, por eso generalmente la trata de personas se da en un ámbito familiar o de confianza, porque se la conoce y uno confía en la persona que va a terminar siendo el perpetrador, que entrega o que por lo menos colabora con el perpetrador principal. Y sin importar el medio por el que se lleve adelante la captación, el punto es que se logra captar la voluntad. Puede ser un aviso en el diario, ya no existen mucho los avisos en el diario, pero puede ser digitalmente, puede ser personalmente, puede ser por publicidad, por cualquier hoy en día red social, incluso contacto telefónico, incluso por mail. Una vez captada la persona, y yo les explico el delito de trata completo, pero ahora vamos a ver qué pasa en cuanto a los cortes que puede tener el delito. Una vez captada la persona, ¿se capta para qué? Para llevarla a otro lugar. Lo esencial de la trata es el traslado, no cruzando frontera necesariamente, pero sí que haya un traslado, que se quite del ámbito de familia o de confianza o de cuidado y de seguridad de la víctima y se lo pase a un ambiente hostil. Ese traslado o transporte es llevar de un lugar a otro. Se dijo en un momento que usar los dos términos sería un poco redundante. Se trató de distinguir diciendo que en el transporte necesariamente hay un medio de transporte, en el traslado podría ser caminando, por ejemplo, pero es una distinción absolutamente pequeña y no muy útil. Así que la verdad es que se entiende que lo único que hay acá es el llevar de un lugar a otro lugar, sea como sea que se lo lleve en avión, en bus, en colectivo, caminando o en un auto particular, o como sea. Y acá sí vienen los últimos dos verbos que se pueden distinguir. El texto del protocolo de Palermo dice acoger y recibir. La lógica sería la inversa, por lo que interpretamos de los términos, ¿no? Primero se recibe a esa persona. La persona que recibe a la persona tratada va a ser quien la, por ejemplo, espere en el aeropuerto en la parte de arribos o quien la recibe en la terminal de ómnibus o donde sea que llega la persona, el que la recibe y nada más. En cambio, acoger es dar hospedaje,
es el que la tiene en su ámbito, en su departamento, o en la finca, o en el galpón, o en donde sea que finalmente la persona quede residiendo. Y generalmente le da protección física, la alimenta y también evita que se escape. Entonces, estos serían los verbos típicos, ¿no? El captar, que tiene que ver con la voluntad, el trasladar o transportar, recibir y acoger, que es el que finalmente la cuida y la proteja. La protege. Y en ese lugar es donde va a ser explotada. Algunos ordenamientos jurídicos adelantan un poquito la punibilidad y también incluyen el ofrecer, pero el protocolo de Palermo solo pide desde captar. ¿Cuáles son los medios? Esta sería la enumeración de la que ya hablamos, no la voy a repetir, simplemente recuerden que situación de vulnerabilidad abre un mundo, que son las 100 reglas de Brasilia, que a su vez no son taxativas. Entonces, puede darse en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Pero vamos a un problema, que son los fines de explotación. Y ya me conecto ahora también con lo que es la estructura jurídico-penal de la trata. Tenemos fines de explotación. La misma redacción típica dice con fines de explotación. Entonces, ¿se tiene que dar una acción? Sí. ¿Se tiene que dar un medio? Sí. Y se tiene que dar un fin de explotación, pero no se tiene que concretar ese fin de explotación. Entonces, antes de entrar a los fines de explotación, vamos a aclarar que esas acciones, cada una de esas acciones, consuma el delito de trata. No necesito que el fiscal tenga que probar en la causa la captación de voluntad, el traslado, la recepción, el acogimiento, ni siquiera tampoco la connivencia con el Estado y demás, que muchas veces se pretende probar y no es necesario, y el fin de explotación. Todo esa cadena que se da es lo que sería el macro delito, pero no es necesario. Es un delito de resultado cortado. El delito de resultado cortado dice o implica que cada acción consuma. El que capta consuma el delito de trata. El que traslada consuma el delito de trata. El que recibe consuma el delito de trata. Entonces, dos cosas. No necesito todas las acciones para que se consume el delito de trata. Y segundo, no necesito que se concrete el fin de explotación. Puede esa mujer, esa niña, ese hombre nunca ser explotado y el delito de trata estar consumado igual. Ahora, en cuanto a los fines de explotación, antes de entrar a cada uno, sepan que también tenemos en la mayoría de los códigos un solapamiento con otras figuras. En el Código Argentino es el 145 bis con el 140. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos tipos penales que hablan de la consumación de estos fines. Tenemos el delito de reducción a la servidumbre o a la esclavitud. Entonces, el delito en sí, cuando se da la reducción a la servidumbre, cuando se logra ese fin de explotación, está consumando también otro delito, está concretando otro delito, y ahí vamos a tener un problema entre ambos. ¿Cuáles son los fines de explotación? Estos son los mínimos. El primero es la explotación de la prostitución ajena. Recuerden siempre que es con fines de explotación, no es que tengo que probar la explotación. Esta explotación ajena viene desde una vieja convenio en realidad de 1949, que en realidad no define qué es la explotación de la prostitución ajena. Es la explotación ajena, o sea, de otra persona, y la prostitución está definida cuando es forzada como el ejercicio de la amenaza o de la fuerza y demás, o de cualquier medio de coacción, para lograr que una persona preste actos de naturaleza o servicios de naturaleza sexual a cambio de determinado beneficio, además, pero por supuesto cuando no es con su voluntad. Pero este convenio no define claramente qué es la explotación de la prostitución ajena. Lo derivamos de una explicación en el sentido corriente de los términos, digamos. Y también dice el protocolo de Palermo que puede haber otras formas de explotación sexual. ¿Cuáles son esas otras formas de explotación sexual? El Estatuto de Roma de la CPI trae algunas conductas que se consideran formas graves de violencia sexual
o formas de violencia sexual de gravedad comparable, dice el estatuto, ¿no? Podrían ser algunas de estas, por ejemplo, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado o cualquier otra forma, pero no están definidas como tales. Estos sí están definidos. El tercer fin de explotación de la trata son los trabajos o servicios forzados. Tenemos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que en varios convenios, 2 al menos, define lo que es la explotación en este sentido, define lo que es un trabajo forzado. Y tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también prohíbe los trabajos forzados en el 6.2 y habla de lo que significa un trabajo forzado o de lo que no es trabajo forzado, ¿no? Dice que nadie tiene que estar obligado a ejecutar un trabajo forzado. Por trabajo forzado, según la OIT, se entiende cualquier trabajo que uno deba prestar, un servicio que deba prestar, cuando no va a ser remunerado del modo que corresponde, y esto es contra la voluntad de la persona, y está siendo obligado a prestar ciertos servicios o que debe más de lo que recibe a partir de una supuesta deuda anterior y se mezcla o se solapa con otra figura que ahora vamos a ver en un ratito. La Convención Americana dice, en lugar de definir lo que es trabajo forzado, dice lo que no es trabajo forzado. O sea, no se entiende por trabajo forzado cuando esto se deriva del cumplimiento de una sentencia, o sea, cuando hay una orden judicial, cuando se trata de servicio militar en los países en que esto es obligatorio, cuando se dan casos de catástrofes, calamidad, peligro común y demás, donde uno tiene que cumplir cargas civiles de ayuda y prestar servicios, y en los casos de obligaciones cívicas que se consideren normales. En todos los otros casos, cuando uno no puede libremente decidir si trabajar o no trabajar, constituye trabajo forzado. Otro de los fines es la esclavitud, y este es el más simple, o era el más simple. Según la Convención de Esclavitud de 1926, la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual ejercita una persona los atributos del derecho de propiedad respecto de otra persona. O sea, una persona está en estado de esclavitud cuando un otro ejecuta sobre esa primera persona los derechos de propiedad. ¿Cuáles son los derechos de propiedad? Como lo tienen en la segunda parte, vender, comprar, cambiar. Antiguamente se hacía en lo que se conocía como trata de esclavos, mal llamada tráfico de esclavos, la trata de esclavos. Hoy en día, perdón, también se hablaba de blancas, trata de blancas, ¿no? Por obvias razones. Hoy en día se habla de trata de personas directamente, pero la esclavitud es uno de los fines de explotación. Y acá hay una aclaración importante que hacer. Muchas veces se confunden estos términos por algunas de estas frases, como les dije al principio, que a la trata se la llama la esclavitud del siglo XXI, o porque la Corte Interamericana misma, en un fallo muy importante, que no vamos a llegar a ver, pero que lo pueden consultar, que se llama Hacienda Brasil Verde con Brasil, donde la Corte Interamericana termina definiendo lo que es la trata de personas y la esclavitud de un modo totalmente distinto al que veníamos trabajando, al que veníamos viendo, y dice que en el caso hay esclavitud, pero esa esclavitud en el contexto determinado de Brasil constituye trata de personas y le cambia los elementos a la esclavitud, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en ver el desarrollo progresivo del concepto de esclavitud, tiene que estudiar el fallo Hacienda Brasil Verde con Brasil de la Corte Interamericana sobre el artículo 6 de la Convención Americana. Entonces, la esclavitud en principio es eso, simplemente vender, dar en trueque a una persona, utilizarla como un objeto, ¿no? La esclavitud también está presente en el Estatuto de Roma. Y acá hay una cosa interesante, o confusa, mejor dicho. El Estatuto de Roma, que me imagino que conocen, que es el de la CPI, el de la Corte Penal Internacional, que estipula los delitos más graves del ámbito internacional, cuando decidió sobre los crímenes de lesa humanidad, que es uno de los 4 delitos, incluyó la esclavitud. Y cuando incluye esclavitud, define la esclavitud diciendo, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas. Entonces cometió 2 pecados mortales el Estatuto de Roma acá. Primero, mezcló la esclavitud con la trata de esta manera, porque podría haberlo hecho de otra, pero
incluyó a la esclavitud como consumada, como que se consuma en el llamado tráfico de personas, y segundo, habló de tráfico de personas cuando tendría que haber hablado de trata de personas. Servidumbre es otro de los fines de explotación. Entonces, por ahora, lo que tiene que ver con explotación sexual, prostitución ajena y otras formas, lo que tiene que ver con trabajos forzados, esclavitud, y ahora viene servidumbre. La servidumbre es un problema en derecho internacional porque no está definida. La servidumbre no tiene una convención como tienen los otros institutos que hemos visto. Tenemos casos de servidumbre, como la servidumbre de la gleba, que es esta prestación de servicios que hace una persona por pertenecer, por vivir en una tierra y como que pertenece a esa tierra, generalmente en el campo, en situación agrícola, y si el campo se vende con la persona, como si fuera un accesorio al inmueble. La servidumbre por deudas, que es esta deuda que se acerca un poquito al trabajo forzado que dijimos antes, donde una persona debe dinero y para compensar esa deuda o pagar esa deuda presta servicios. Pero, hasta ahí totalmente lícito. Pero la situación ilícita empieza desde que esa deuda nunca se reduce o no se reduce claramente o no está clara en cuánto tiempo debe ser cumplida la prestación de servicio ni la naturaleza de los servicios. Y el matrimonio servil, que es el caso donde una mujer es dada en matrimonio a su marido y pasa a pertenecer al clan del marido. Y por lo tanto, si el marido fallece, por ejemplo, esa mujer es heredada por la familia del marido, entre tantas otras reglas que existen en lo que es el matrimonio servil o la condición servil de matrimonio. Estos son casos de servidumbre, pero también se los considera casos de la siguiente fin de explotación, el siguiente fin de explotación, que son las prácticas análogas a la esclavitud. Las prácticas análogas a la esclavitud son las que acabo de decir, las tres formas de servidumbre. Entonces, ¿cuáles son las servidumbres? Hay un concepto que me queda un poco corto. Y esta es una diferencia interesante o un debate interesante que existe en Naciones Unidas hace ya tiempo, que tiene que ver con que la servidumbre para algunos es el género dentro del cual aparece la esclavitud, el trabajo forzado, estas prácticas análogas a la esclavitud, perdón, para que las vean estas, y la trata de personas, por ejemplo, o sea que son todas formas de servidumbre como género. Y hay otra posición, yo apoyo esa posición, por cierto, y hay otra posición que dice que no, que son todos institutos separados y que la servidumbre contiene estas tres situaciones. Si yo incluyo estas tres situaciones en servidumbre, las prácticas análogas a la esclavitud, que es esta, me queda vacía. Podría ser como que está preparada para nuevas apariciones. Por ejemplo, Naciones Unidas habló en su momento, en el comentario a los principios de la trata, habló sobre lo que se llama la mujer por catálogo, cuando se piden mujeres por un catálogo, que hoy se hace por internet y antiguamente se hacía por correo, o lo que se llama la mujer ornamento, que es la mujer que es utilizada para mostrar y para, sin opción, ¿no? Sin consentimiento válido. Podrían ser para nuevas formas que surjan de esclavitud y por eso dejarle el nombre de prácticas análogas. Pero esto es un debate que excede lo que es la trata. Lamentablemente se usaron todos estos términos en la trata, entonces tengo que tratar de definirlos, ¿no? Y el último fin de explotación es la extracción de órganos. Como les dije, también algunos países incluimos sangre y fluidos, ¿no? Porque es sangres y tejidos más que fluidos, ¿no? Porque la sangre es uno de los fluidos, pero también podría haber tejidos, que es un comercio muy rentable, por cierto. Entonces, hasta ahora hemos visto las acciones, los medios y los fines. Lo que quiero sintetizar, porque creo que ya estoy casi en hora y simplemente les voy a recomendar este documento que lo pueden ver después. Lo que quiero sintetizar es que se tiene que dar alguna de esas acciones, no todas. Por supuesto que si se dan todas y hay connivencia, tendremos una coautoría, ¿no? Pero alguna de esas acciones ya consuma el delito, porque es un delito de resultado cortado. Claramente es un delito pluriofensivo. En la mayoría de los delitos, de los códigos penales, perdón, se lo prevé como delito contra la libertad, pero en los más avanzados también se habla de integridad personal o de integridad moral o incluso de dignidad, que atenta contra la dignidad misma, como que es previo a todos los bienes jurídicos o todos los derechos humanos.
Pero bueno, aparte de esas acciones, se tienen que dar los medios con fines de explotación. Con respecto a los medios, para los que somos de Argentina, que estamos acá presentes, tengan en cuenta que nuestra figura básica no comprende los medios. Argentina fue mucho más protectoria al momento de redactar el 145 bis, más allá de que hizo dos reformas en su momento, y tenemos una trata mucho más amplia, porque no exige medios. Los medios agravan la figura, pero no lo ponemos en la figura básica. Y los fines de explotación tenemos más también. Los fines de explotación, recuerden que son una finalidad, es una ultraintencionalidad y no tienen que estar directamente cumplidos o completos en la realización de la conducta. Este documento se los dejo porque lo pueden consultar por internet. Es un documento, es el único que hay de la ONU sobre el tema. Tenemos el Protocolo de Palermo, que es vinculante del 2000, y luego apareció este documento en el 2010, que se llama Principios y Directrices Recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas. Y este documento colabora un poco a explicar algunos de los conceptos más difíciles del Protocolo de Palermo. Pero además de esto, hay un comentario a este documento, que se puede conseguir también en Internet, que explica y desarrolla mucho más profundo todo el tema de la trata de personas. Graciela, yo no sé si tengo que cortar por la hora, porque creo que me excedí unos minutos, pero quedo abierta a preguntas. Si no tengo a nadie del otro lado, sigo, no hay problema, como ustedes quieran. Pero si hay alguna pregunta, a ver si yo puedo ver el chat directamente. Voy a dejar de compartir, así los veo. Hay una pregunta, Natalia, ahí te la leo. Sí, por Es favor. si aquí en Perú se considera que un niño hasta los 14 años, ¿qué prevalece mi código del niño y adolescentes o nivel de derechos humanos? O sea, ¿qué prevalece mi código del niño y adolescentes o el nivel de derechos humanos? Eso depende de la injerencia del derecho internacional en el derecho nacional en cada país. Si la Constitución, si la Convención sobre los Derechos del Niño o el Protocolo de Palermo, que ambos hablan de que niño es 18, tiene raigambre constitucional, esa legislación interna sería inconstitucional o por lo menos contraria a la Convención. Estaría en un problema, ¿me explico? Depende de la jerarquía que se le da al tratado y por supuesto presumo que es parte del país, ¿no? Pero dependerá de eso. En algunos países se hizo reserva, Argentina ha hecho alguna reserva al respecto, ¿no? Niño se considera hasta 18 años, menor de 18 años, internacionalmente. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano y la doctora le irá contestando. Sí, doctora, disculpe que no pueda levantar la mano, pero como lo explicaba el panelista, estoy un poquito delicada, estoy en cama. Sobre lo que usted mencionó, no lo contempla la Constitución, lo contempla solamente el Código. A nivel de Constitución, niño es niño, pero eso tenemos un código en el Perú separado del Código de Niño Adolescente. Le doy un ejemplo. Cuando los niños son abusados, si tienes 13 años, 11 meses y 30 días y te falta un día, eres considerado menor. Pero si tienes exactamente cumplido 14 años, así sea al día siguiente, se considera un niño que ha consentido o ha sido seducido, mejor dicho, bajo otros parámetros sobre un abuso. Entonces, bajo ese contexto, mi pregunta iba en el tema de la trata, porque acaso muchos niños explotados de esa manera. El punto es qué posición tiene Perú respecto de los tratados internacionales. O sea, si Perú es parte del Protocolo de Palermo y de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ambos hablan de 18 años, ¿qué postura tiene? Primero, si Perú es parte, y segundo, ¿qué postura tiene Perú respecto de la constitucionalidad o del nivel de jerarquía, lo que se llama la pirámide, ¿no? Si está en un bloque de constitucionalidad, si está entre ley y constitución, si es igual a las leyes, depende de la posición constitucional o respecto al derecho constitucional.
De eso va a depender, de todos modos, en la práctica, eso lo único que generaría es una condena internacional en todo caso, pero internamente lo que se aplica es el Código Penal. Lo que se aplica internamente en el derecho procesal penal de Perú es el Código Penal peruano. Que sea contrario a la Constitución o contrario al Tratado de Jerarquía Constitucional o no, podrá generar responsabilidad internacional para Perú. O sea, Perú podrá tener, por ejemplo, una condena de la Corte Interamericana o del Comité de los Derechos del Niño, un informe o una recomendación general al respecto. ¿Me explico? Pero penalmente rige lo que dice el Código Penal a nivel interno. Es obligación del Estado modificar su legislación para adaptarla a los tratados internacionales. Es lo que les contaba, por ejemplo, del caso argentino, que ratifica el tratado, el protocolo de Palermo, que define trata, y modifica su Código Penal en consonancia. Creo que hay una mano levantada de Juan Sebastián. La de, Gracias, doctora, la muy de amable. Juan Sebastián, sí. Buenas tardes, noches. Aquí también son noches ya. Comento el caso. Yo estoy desde Colombia. En alguna clase con una profesora bastante buena, ella, hablamos del tema de trata. Ella nos planteó un caso, ella es juez, nos planteó un caso en la zona del eje cafetero, que es Antioquia, capital Medellín, esa zona que tiene un problema grave con ese tema. ¿Cuál fue el caso? Personas captaron a algunas mujeres para llevarlas a otra zona en la que había minería con fines de explotación sexual. Resulta que en primera y en segunda instancia, pues fueron condenados. El caso llegó a la Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Que entre otras la profesora la tildó de machista y tiene razón si uno lee la sentencia. Dice, si había autoridad de la voluntad y no me acredita elementos adicionales, eso es una disposición del derecho y del bien jurídico. Claro, la obligación internacional y el código nuestro también lo señala. La aquiescencia o la voluntad de la persona no es relevante. Pero de ahí surgen dos preguntas que fueron las que la sentencia trató de abordar, pero las trató de abordar. Y serían, ¿cómo afecta el tema de la perspectiva de género la voluntad de una persona en un caso de estos? Y la segunda vendría a ser, entonces, ¿cómo hacemos para no criminalizar cualquier traslado en el que una persona vaya a prestar servicios sexuales? Por ejemplo, en Colombia la prostitución no está si se tiene más de 18. El problema es tan relevante el tema de la trata, que en este caso fue un caso de trata doméstica, como para no tener, permitir ningún tipo de traslado, o cuál puede ser el barreno ahí para decir que ciertos traslados pueden constituir delito y otros no. Bien, gracias por la pregunta. Con respecto a la perspectiva de género se aplica en todos los casos, no solamente en un caso de trata de personas. De todos modos, en el caso de trata, fíjense que, como les decía al principio, justamente está disminuyendo la trata de mujeres y está aumentando la trata de varones. Entonces, la perspectiva de género la utilizamos respecto de la mujer cuando necesitamos quitar estereotipos o atender al sistema de desigualdad y de historia patriarcal que puede haber en una sociedad y demás, para poder comprender que una conducta que puede ser vista del modo A, en realidad debe ser vista del modo B. Por ejemplo, aparece una mujer muerta y se presume que fue una muerte violenta de una mujer, y en realidad fue un feminicidio. Entonces, la investigación tiene que partir distinto. Pero eso es para un caso donde yo necesito dar perspectiva de género. Si yo tengo en la trata de personas una necesidad de ejercer la perspectiva de género, significaría, por ejemplo, que necesito ver con un enfoque de derechos humanos y protectorio de la mujer que puede estar en una situación particular de vulnerabilidad porque fue captada su voluntad, por ejemplo. O sea, se debe usar perspectiva de género siempre. Lo que pasa es que en ciertos delitos es más notoria la diferencia del resultado. ¿Me explico? Hay casos, por ejemplo, que se da con perspectiva de género, se puede hacer una distinción
aunque la conducta fue cometida contra varones y contra mujeres por igual, por igual en general, en contexto, por ejemplo, víctimas de trata, mujeres y varones, pero hubo un especial tratamiento de las mujeres, como sucedió con la violencia que les mostré antes, que es más fuerte para mujeres que para varones. En este caso que usted me comenta, parecería que todas las víctimas eran mujeres. Si todas las víctimas eran mujeres, la perspectiva de género ahí es simple de aplicar porque lo que hace es ver cómo fue vulnerabilizada esa mujer, qué situación económica tenía, qué situación social, en qué vivía, cómo vivía, qué estaba acostumbrada, quién era su referente o su autoridad, la edad que tenía y demás. Entonces, todo eso hace comprender su vulnerabilidad. Por eso les hablaba antes con tanta insistencia del concepto de vulnerabilidad, que es un concepto amplísimo. Entonces, generalmente desde una perspectiva de género, llego más fácil a probar la vulnerabilidad, que es un elemento de la trata, en los delitos, en los estados donde es un elemento del delito, ¿no? Entonces, en ese sentido. ¿Y cuál era la segunda pregunta que me olvidé? ¿Cómo hacer para que no cualquier traslado de una El persona en traslado. el territorio con esa finalidad sea delictivo? Y esa es una cuestión de prueba como puede haber en cualquier delito, o sea, eso excede a lo que es lo dogmático, porque un traslado tendrá que ser probado, que no es un traslado llamado benévolo, por ejemplo, como decimos el civil, o voluntario, eso es una cuestión de prueba, ¿no? Probar que no se dan los elementos del consentimiento. Desde la parte práctica le podría decir que es habitual el tema de los documentos, que no tengan encima sus documentos, por ejemplo. Eso es muy, muy fácil de probar. Se han dado no solo traslados, sino también en lugares de acogida, al momento del allanamiento, que no tengan en su propiedad los documentos, o al revés, se han probado casos de connivencia estatal cuando se llega a un allanamiento de un local bailable, por ejemplo, y están todas las mujeres ejerciendo la prostitución con el documento en el bolsillo. No es una cosa habitual que se ejerza la prostitución con el documento en el bolsillo en un lugar cerrado, ¿no? Entonces, claramente había connivencia estatal. Esas son cuestiones de prueba que tienen que ver más con otro aspecto, ¿sí? Jorge Luis, Jorge Luis quiere hacer otra pregunta. ¿cómo no? Adelante. Estás muteado. Desmuteate, Jorge Luis. No lo escuchamos. No. ¿Te podés desmutear? O si quiere hacerla por escrito la pregunta, no hay problema. Claro. Como- Si no, como- escribíla en el chat. Mientras tanto, mientras escribe Jorge Luis la pregunta en el chat o ve cómo desmutearse, vamos a otra pregunta que dice, profesora, ¿no estima que una figura penal tan abierta como la existente en el derecho penal de Argentina es violatoria de derechos humanos? Indeterminación, ausencia de lesión, no requiere medios, no acepta la validez del consentimiento, afecta el ámbito de autonomía de la voluntad de la víctima cuando decide, por ejemplo, prostituirse. Gracias, Karina, por la pregunta. Podría discutirse si afecta el principio de legalidad estricto del ámbito del derecho penal, no los derechos humanos. Primero porque es un tratado que viene de derechos humanos y porque en derechos humanos rige el principio pro persona. Entonces todo lo vamos a interpretar expansivamente y no restrictivamente. En derecho penal sí podemos tener alguna discusión respecto de algunos elementos, como por ejemplo la situación de vulnerabilidad, que insisto que como es un concepto que está definido de manera no taxativa, ya me da un elemento extremadamente amplio. Ahora, aclaro por las dudas que con respecto a el tema de los medios, que no requiera medios, otra vez, está siendo más protectoria
la nación argentina, ¿no? En este caso, está siendo más protectoria, no más limitativa, y eso está permitido. El derecho internacional trae estándares mínimos. Nosotros podemos legislar de una manera más amplia para abarcar más conductas y proteger más al derecho humano, quiero decir. Ahora, con respecto a lo de la víctima que decide prostituirse, eso no está prohibido. O sea, acá lo que está prohibido es que una persona traslade a otra persona con fines de prostitución, por ejemplo, u otros, pero claramente estamos poniendo el foco en ese tipo de traslado, en la captación, en el traslado para la explotación. Tengo que probar el fin de explotación. No es prostitución, es explotación de prostitución ajena, que es otra cosa. Entiendo que la línea de prueba es muy gris y es muy leve, pero la diferencia técnica es que no hay prostitución, sino fin de explotación de prostitución ajena, ¿sí? A ver si pudo. Y Jorge Luis Granda, ¿podés hacer tu pregunta? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? Sí, Escuchamos, sí. Ah, gracias. Bueno, disculpen ahí por la falta de práctica en la tecnología, pues soy de la época antigua, es antigua. Bueno, más que todo hacer un comentario. Yo le hablo de Perú, Trujillo. Yo soy abogado penalista, ¿no? Y los que me han decidido, bueno, en cuanto al Código de los niños y adolescentes existe en Perú, ¿no? Pero cuando estamos hablando acá de trata de personas, estamos hablando quien se beneficia del hecho sexual de una persona ajena en contra de su voluntad. Y esa persona en realidad no tiene edad. La trata de personas no tiene edad. Se agrava, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en Perú el artículo 179 del Código Penal, pero habla del proxenetismo. Y justamente dentro del proxenetismo, el inciso 6, ¿no? Que es cuando el autor haya hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida, lo sanciona. Y esa sanción no es menor de 5 ni mayor de 12 años. Pero vamos ahí, yo digo, ok, la sanción está bien. Como yo vengo luchando por la víctima está bien, al victimario lo meten a la cárcel, pero ¿qué hay con la víctima? Acá. Yo creo que es la oportunidad que tenemos esta clase de intercambio, ¿no? A nivel internacional. Nosotros metemos preso a proxeneta. ¿Y qué hay con la víctima? ¿Qué hacemos con la víctima? Porque la idea es ayudar a la víctima. Entonces, ¿cuál es el origen de la trata de personas y qué hacer para disminuir? ¿O acaso este es un virus que nunca va a terminar? Sabemos que desde la época de la historia existe la prostitución o el proxenetismo, pero en el pleno siglo XXI, ¿qué estamos haciendo por combatir la trata de personas? Esa sería mi pregunta, doctora, y este comentario en base a mi experiencia. Gracias. lo único que puedo contestar desde mi trabajo es que la persecución es uno de los modos de prevención. O sea, la persecución y la no impunidad de este tipo de conductas es la garantía de no repetición. O sea, cómo bajamos las tasas, más allá de la educación y todas otras medidas que no son de mi ámbito, desde lo que hacemos en lo que tiene que ver con lo judicial o con los programas de justicia y la actuación judicial y el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y hacer las investigaciones correctas o lo que se llama la debida diligencia reforzada. El punto es la no impunidad. La impunidad perpetúa el delito. O sea, cuando hay un territorio donde se permite y no se investiga, no se persigue y no se condena, el perpetrador se siente más cómodo y le facilitamos su actuar. Entonces, la no impunidad es la garantía de no repetición. O sea, la única manera de que no se repita o que se disminuya, que por lo menos disminuya, perdón, el delito es la no impunidad, no dejar sin investigar. ¿Cuál es el problema en este caso?
más allá de que hay un alto consumo, segundo, es muy rentable, como vimos al principio, y tercero, está directamente vinculado con la delincuencia organizada y con el blanqueo de capitales. Entonces, mientras que esto siga siendo tan útil, es muy difícil luchar contra un gigante, ¿no? Pero la manera en la que nosotros podemos combatir la trata es por medio de la persecución judicial, con una debida diligencia, ¿no? Gracias. Gracias por la respuesta, doctora. Para terminar la ronda de preguntas, vamos a hacer dos más que hay. Una, Daniela Sodini, quien levantó la mano. Tu pregunta, Daniela. Estás muteada. Estás muteada. Ahí está. Muchas gracias. Yo lo que quería, en realidad, más que preguntar, porque súper clara la doctora Barbero, como siempre, era agregar un poco a la pregunta que había hecho el compañero antes, un poco sobre la experiencia argentina en cuestión de cómo abordar los casos de trata y esto de, además de evitar la impunidad, la reparación económica de las víctimas de trata, que se adoptó, bueno, ahora tenemos una ley que respalda más una política que se implementó desde el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, justamente para lograr que esas ganancias indebidas, legítimas que tenían los perpetradores, como sabemos esto, lo que dijo la doctora Barbero, que es un delito que genera muchísimas ganancias y que es considerado de delincuencia económica, bueno, que tenga esas ganancias que vuelvan de alguna manera a esas víctimas. Y además se incluye también los casos de lavado de trata de personas. Que esas ganancias que se obtienen del caso de lavado, porque también lo que pasaba era que la práctica jurídica hacía que las investigaciones de trata de personas se dedicaran a y las ganancias se mezclaban en casos de lavado. Entonces eso quedaba por ahí para el Estado y no volvía a las víctimas que caían otra vez en otra red de trata. Entonces, bueno, una manera de cortar un poco con ese círculo de la explotación y de que vuelva o reparar o restituirle, también decimos, eso que en realidad le pertenece a las víctimas, se logra también con las investigaciones patrimoniales y el recupero de activos y decomisa de bienes. Gracias, Daniela, por la pregunta. Un gusto verte. Primero, Daniela es experta en trata de personas, justamente, y agradezco tu pregunta porque no sé si notaron mi intención de vincular a la trata con la delincuencia organizada. No es menor, o sea, lo quise presentar como uno de los delitos más rentables, está directamente vinculado con la delincuencia organizada. El protocolo de Palermo es adicional a la convención sobre el tema de delincuencia organizada transnacional, porque está directamente ligada, o sea, justamente ahí está el punto. Y los dos temas que nombraste, Daniela, son clave. Uno, la reparación integral a la víctima es una cosa, y dos, ¿de dónde viene ese dinero para la reparación? ¿No? Y vincular así la persecución y la investigación, no solo del perpetrador o de la pequeña red, sino de la mega red y de la siguiente, o sea, del delito de trata como delito precedente del blanqueo de capitales, ¿no? Llegar a esa otra investigación que es tan importante como la otra, no porque, pero como si en un caso estoy buscando dinero y en el otro hay personas, no, pero porque quiero ese dinero voy a seguir teniendo personas víctimas. Entonces esa conexión es clave, no podemos estudiar a la trata de esta manera ingenua que no tiene nada que ver con el blanqueo de capitales. Es delito precedente del blanqueo de capitales y por eso está en el número en el que está, ¿no? Y el concepto de reparación integral que lo nombraste es clave porque esa mujer o persona, si es varón también o el caso que sea, no puede salir de ese ciclo al cual entró. Es lo mismo que los casos de violencia contra la mujer. No pueden salir del ciclo de violencia si no están reparadas integralmente, no tienen la capacidad. Entonces es muy importante ver esa otra parte. Sí. Gracias por la pregunta, es muy importante. Gracias, doctora. Y vamos a la última pregunta. Azul Figueroa levantó la mano, ¿sí?
Sí, ¿Querés? perdón. Mi duda era la siguiente. Buenas tardes, ¿cómo están? En cómo se encuentra tipificado el delito del lavado, ¿se requiere el delito precedente? Ahora justo estaba buscando, porque si no, no debería existir una regulación, o sea, una modificación al tipo penal para que de esa manera se tenga que probar el delito precedente y de esa manera poder llevar adelante, digamos, que ese dinero vuelva a las víctimas y que no caigan de nuevo, en una red de trata, ya sea para explotación sexual Claro, o porque una explotación laboral. claro, claro, está muy bien, Azul. Bueno, ahí Karina lo está diciendo también, es de origen ilícito, sí, es de origen ilícito. Lo que explicaba Daniela recién, que tiene que ver con nuestra nueva ley y con que tiene que ver incluso con el decomiso de todos los productos del delito y demás, y cómo reutilizarlo, conectar las dos investigaciones, que intervenga la Procelac, todo esto tiene que, bueno, que es en nuestro país, disculpe para el resto de Latinoamérica, pero que tenemos una Procuraduría especial en lavado, entonces todo esto tiene que estar combinado, exactamente, la vinculación es la clave, ¿sí? Porque es el delito precedente. No siempre, pero en general es el delito precedente. No se puede mantener una red de trata tan fácilmente, ¿no? Bien, la última. Lisette Noguera, tu pregunta. Saludos, compañeros desde Costa Rica. Licenciada, para hacerle la siguiente pregunta. Estamos hablando, bueno, de trata de personas, ¿verdad? Cuando intervienen a estas personas, el Poder Judicial, en cada uno de esos países, también este código o sus reglamentos o constituciones también tienen estipulado algún tipo de acompañamiento psicológico para estas personas y poder sacar de esa crisis o, ¿cómo le explico? El acompañamiento psicológico para todo este trauma que han vivido estas personas también se toma en cuenta en este tipo de constituciones o leyes en cada uno de los países. Debería. En todo es más amplio el tema. En todos los delitos, por lo menos de víctimas mujeres, cuando la víctima de la trata es mujer o en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones de cada estado, por supuesto, son nacionales, ¿no? Pero también tenemos obligaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, la Convención de Belém do Pará sobre violencia contra la mujer. Y tenemos específicas obligaciones como Estado respecto de ese tema. Entonces, cuando la víctima de trata es mujer, que además tenemos ahí lo que se llama la interseccionalidad, ¿no? Porque tenemos al menos dos condiciones de vulnerabilidad, que es mujer y víctima de delito, son dos situaciones distintas. En esos casos de interseccionalidad tenemos directa obligación como Estado de dar lo que se llama reparación, otra vez vuelvo al término, pero a propósito, reparación integral. Dentro de la reparación integral está esa parte, está la parte de atención psicológica y demás. No sirve con una reparación económica. O sea, la reparación económica no alcanza. La reparación, que tiene distintas formas, y hay un documento de la ONU que estipula cuáles son las distintas formas de reparación, la compensación económica, las medidas de satisfacción, la rehabilitación, la restitución y demás. Bueno, en el ámbito de cualquier delito que sea de violencia contra la mujer, y la trata es uno de ellos, necesita algo más, que es la reparación integral. Y hay documentos específicos sobre esto. La reparación integral en el caso de trata, que es acompañar e incluso llega hasta las medidas de prevención. Acompañar todo lo que tiene que ver con la atención psicológica de esa mujer. En algunos países tenemos albergues, incluso para que la mujer pueda ser rescatada de ese lugar de trata. No puede volver quizás a su casa, que es de donde salió, por connivencia de algún familiar, entonces es puesta en un lugar seguro, están las casas de acogida, están los lugares que incluso son desconocidos, son confidenciales. Eso depende de cada país, pero tenemos obligaciones a nivel internacional al respecto. En esos dos documentos como mínimo, la Convención de Belém do Pará y lo que tiene que ver con la reparación integral en caso de víctimas de trata. Esto mismo, doctora, se aplica también para los hombres, porque hablamos de mujeres, pero en el ámbito del hombre, ¿cuál sería el trato para ellos? Porque también hay trata de hombres.
Sí, claro, es la misma reparación de la que hablaba Daniela hace un rato, cuando la reparación no es solamente una suma de dinero y ya, sino que va a conectar primero de dónde viene ese dinero, que va a conectar con la red de trata, que va a conectar con el lavado de dinero, por supuesto que tiene que ser atendido. Es uno de los casos, está muy estudiado el tema del trauma y la recuperación del trauma, ¿no? Es uno de los casos de mayor trauma, la trata de personas. Son básicamente 4. La trata de personas, la violación de una mujer adulta, el incesto de un niño menor de edad, pero incesto, o sea, intrafamiliar, y el soldado que va a guerra y regresa. Esos 4 casos generan un trauma, lo que conocemos como estrés postraumático, en algunas pericias se ve de esta manera, generan el trauma de mayor dificultad para ser recuperado, para que la persona recupere, ¿no? Que se demora años en poder recuperarse. Y eso, por supuesto, tiene que ser tratado psicológicamente y demás. La Corte Interamericana tiene mucho al respecto en lo que se llama reparación integral, o sea, las medidas que tienen que acompañar a las personas que sufrieron delitos, incluso hombres. Un caso argentino, por ejemplo, es, bueno, Alves con Argentina sobre un caso de tortura, donde la Corte Interamericana condena al país a que cubra toda la parte terapéutica para esa persona que fue torturada y que quedó con un trauma, que no podía salir a la calle y que le tenía miedo a la autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene realmente que darse una reparación integral. Muchas gracias, doctora. De nada. Bien, bueno, gracias, no hay más preguntas. Damos por terminada Doctora, ¿me permite intervenir un momento? ¿Me permite preguntar algo? Sí, por Venga la supuesto. palabra. Sí. Doctora, buenas noches. Le saluda Julio Mario Rey desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Para todos es sabido que Cúcuta es una ciudad fronteriza con Venezuela. Tenemos un paso de migrantes desde hace muchos años. Es más, en el gobierno del doctor Iván Duque se abrió la frontera para que los hermanos venezolanos vinieran o pasaran por Colombia. Tenemos un problema muy grande porque algunos venezolanos crearon estudios webcam en Cúcuta con hombres. Hace un momento escuchaba que la trata de blancas o la trata de personas también se da en hombres. Pero hay una situación y es que las autoridades colombianas hablan de la acogida, de la captación, pero no tienen bien claras esos 2 verbos rectores. Y yo le solicito muy amablemente que por favor me definan esa situación, porque es que podría haber una línea muy delgada entre el estudio webcam, que es una actividad económica que por costumbre, siendo la costumbre una fuente formal del derecho, se genera, y el delito como tal. Muchas gracias. Julio, no, la verdad que no entiendo la pregunta. Si es dirigida a mí, no entiendo la pregunta. O sea, ¿usted me quiere decir en qué verbo típico ingresa la conducta de la grabación de una webcam? Sí, doctora. Es que en Colombia el Código Penal establece que la captación, el transportar, acoger, recibir, hace parte del delito de trata de personas. Está bien, pero Entonces, la parte de la webcam es la parte de la explotación, es la finalidad, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Claro, ahí lo esa que es está la clave. ¿Cómo se Claro, lo que llega? está preguntando Julio, perdón, quizá aclaro un poquito, es que si hay trata de personas en los webcam y cuándo se puede dar esa figura de trata de personas. Entiendo si esa es la pregunta, pero ¿cuál es el verbo típico? Para contestar, ¿cuál es el verbo típico? Cierro el micrófono porque si no repite. Un segundo, Julio. Déjelo cerrado por si no me repite lo que digo. Para saber yo si hay trata de persona, necesito ver si hay verbo típico, si hay acción típica. Suponiendo que está legislado de esa manera en Colombia, que no lo sé. Entonces, si está legislado de esa manera, ¿cómo se llega a esa grabación de la webcam? La mujer es captada y es obligada a filmar esa webcam. Porque usted me habló de que hay webcams en una situación de
frontera, digamos, eso es lo que entendí, pero me falta información previa de cuál es la acción, está la acción típica, cómo se llega a la filmación de esa webcam. De todos modos, aunque no haya trata, por supuesto que hay otros delitos, pero necesito saber si entra en trata, no por ver la webcam, no la necesito incluso, o sea, esa es la parte de la explotación, por ejemplo, de pornografía o de prostitución ajena o lo que sea, pero el tema es si se dio la acción típica primera. ¿Cómo llegó esa mujer a filmar esa webcam? ¿Me explico? Sí, doctora, así es, tal cual, como usted me lo está diciendo, así es como yo lo esperaba, porque si la persona no ha sido captada de una manera ilegal, con una mentira, con un engaño, para que venga a X lugar pensando que, digamos, va a trabajar como servicios generales y resulta que la llevan a un cuarto, la encierran, la maltratan, le quitan su documento, pues esa situación crearía inmediatamente una violencia, un estado de violencia hacia la persona, sea hombre o mujer, y llevaría a que haya trata de personas porque los obligan a exhibir su cuerpo o a prostituirse. Pero llegamos al mismo punto usted y yo, y le agradezco mucho, doctora, porque la captación sí es el verbo rector que yo estaba esperando poder dilucidar la captación, que la captación es con base en mentiras, en engaños. Es así como lo entiendo, ¿verdad? No solamente con base, vimos que hay muchos medios por los cuales se puede captar la voluntad, uno tan simple como la situación de vulnerabilidad. Entonces, mucho cuidado con ese término, porque la captación se puede dar incluso con la mera situación de vulnerabilidad. Ahora, lo que hay que analizar acá es, primero, cómo está legislado en Colombia. Si está legislado, por ejemplo, el que captare, trasladare, acogiere a una persona y demás, ahí podría ser lo que estamos diciendo está en coincidencia, pero hay que ver el tipo penal de Colombia, que quede exacto, porque hay ciertos códigos que tienen, yo he visto cada código con cada cosa más extraña, hay que ver cuál es el verbo típico en el Código Penal colombiano. Si es captar, o sea, al menos es uno de ellos captar, y me admite el resultado cortado, y yo pruebo la captación por medio de ni siquiera engaño, ni siquiera fraude, amenaza, coacción, ni nada de eso, por la mera vulnerabilidad, sí puede haber trata. Sí puede haber trata, pero si yo no pruebo la captación, que una persona realice una webcam no necesariamente es trata, o sea, se tiene que dar otros elementos del delito. ¿Sí? Bien, Doctora, muchas gracias. Muy amable. muchas gracias, Natalia. Gracias por tu brillante exposición. Damos por cerrada esta ronda de preguntas. No creo que no hay ninguna más. Como dijo un asistente, es de mucha valía el tema que has abordado. Gracias por pertenecer a nuestra comunidad. Realmente la enriquece tener charlas como estas. Em, Hay otro asistente que dice que es excelente tu charla, impecable, muchas gracias de verdad. Así que nos enorgullece tenerte primero en la comunidad y después segundo en la maestría en Derecho Penal. Así que muchísimas gracias por participar en estas charlas que realmente nos enriquece a nuestra comunidad. Gracias Bien, a vos. damos, Gracias a vos, muchas gracias a no, todos. gracias. Saludamos a la doctora y ahora, si me permiten, voy a poner una filmina que les quiero comentar. Bueno, yo creo que hay muchos participantes que lo pude compartir. No, no, aún no. Espera que vamos a salir de acá. A ver, a ver, compartir. Aquí. Compartir pantalla, acá está. Aquí va. Ahora, ahí lo compartí, ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ir al inicio. Les quiero compartir
algunas de nuestras actividades. Creo que ya muchos nos conocen. Somos el Instituto de Estudios Argentinos, que administra determinadas carreras de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Cada vez hay más carreras de posgrado que estamos administrando de manera intensiva, dirigida exclusivamente a extranjeros, así que se las quería más o menos presentar. Le cuento que, bueno, la doctora Natalia Barbero es profesora de la maestría en Derecho Penal. La maestría tiene una nueva corte, abrimos una nueva corte el 3 de febrero. Y en los días, les voy a contar primero cuáles son las 4 maestrías que tenemos en este momento. Bueno, la maestría en Derecho Penal y la maestría en Derecho Administrativo. Ambas son, todas son intensivas, pero ambas comienzan el 3 de febrero. Después tenemos la maestría en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica, que comienza el 1 de abril. La maestría en Derecho de Infancia y Adolescencia, que también comienza el 1 de abril. Y ahora estamos sacando, que va a iniciar en mayo, la maestría en Negociación y Mediación. Esas son las próximas fechas. Bueno, las que recién comienzan son las que comienzan ahora en febrero. ¿Quién es IEA? Bueno, creo que ya lo he dicho en casi todas las participaciones, pero elegir estudiar con IEAS es tener un acompañamiento desde el primer día que inician la carrera hasta el último que terminan, que contamos con un aula virtual de acceso exclusivo de los alumnos, donde los alumnos tienen el contacto directo con los profesores, donde suben sus trabajos prácticos, donde está el material de estudio, donde hay bibliografía. Contamos con la biblioteca virtual de la Universidad de Buenos Aires, que se le da el ingreso a los alumnos de las maestrías, y obviamente que contamos con profesionales como la trayectoria de la doctora Barbero, que tiene un nivel académico de jerarquía y transpone las fronteras de Argentina. Y por último, generamos esta comunidad educativa Latinoamérica, en Latinoamérica, que conectamos a todos los profesionales, donde brindamos durante todo el año diferentes charlas de profesores de las maestrías y de la Universidad de Buenos Aires, así como alumnos que quieren darse a conocer, que quieren participar en esta comunidad académica y darse a conocer en toda Latinoamérica. Les brindamos la oportunidad de que ellos mismos hagan charlas y las difundan a través de nuestra comunidad. Bien, ahora, bueno, ¿por qué elegir la Universidad de Buenos Aires? La Universidad de Buenos Aires tiene 200 años formando profesionales, ha formado 16 presidentes de la nación, tiene libertad de pensamiento, tiene un espíritu crítico, es la mejor universidad de Latinoamérica, ha sido posicionada en el ranking iberoamericano como posicionamiento número 1. Y está dentro de las 100 mejores universidades del mundo, está posicionada en el puesto 67, así que la jerarquía académica de la Universidad de Buenos Aires es reconocida no solo en Latinoamérica, sino en Iberoamérica, y nos vamos más allá, que grandes países como Italia, España y Francia la han reconocido como una de las mejores universidades. Los quiero invitar. El día 4 de diciembre vamos a hacer una charla informativa de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, que comienza el 3 de febrero. En esa charla le vamos a explicar a todo aquel que tenga interés en la maestría, desde cómo se inscribe a cómo se recibe. Todo el proceso del programa de posgrado lo vamos a explicar, tanto la inscripción, la cursada, la etapa de investigación, la etapa de defensa de tesis, va a estar todo explicado en esa charla. Por eso los invito que asistan a la charla si quieren tener más información sobre la maestría. La maestría en Derecho Administrativo es el 4 de diciembre y el 5 de diciembre, que no la tengo por acá, el 3 de diciembre es la charla informativa de la maestría en Derecho Penal.
Ambas maestrías las titula la Universidad de Buenos Aires. Nosotros lo que le hacemos a la universidad es administrar estos programas, pero ustedes van a ser alumnos de la Universidad de Buenos Aires. Y tienen que tener muy en cuenta que el título que emite la Universidad de Buenos Aires es un título oficial de la universidad. ¿Sí? Eso que les quede sumamente claro, porque muchas de las universidades españolas o italianas dan títulos propios y después no se reconocen en sus diversos países. Así que los títulos de la Universidad de Buenos Aires se reconocen en toda Latinoamérica. Bien, y cualquier duda que tengan, cualquier interés que quieran saber sobre los distintos programas que tenemos, este es nuestro contacto, el teléfono WhatsApp está disponible todo el día, es el 54 911 61 23 93 77. Está el mail de información que es info@altosestudios.com.ar y en las redes sociales. Si ustedes nos siguen en las redes sociales, van a ver que todas las charlas, tanto de la doctora Barbero como de todos los profesores que estuvieron, que pasaron por esta comunidad de IEA, están en la web. Está hasta la charla que dio el decano de la universidad, el doctor Leandro Vergara. Realmente son muy interesantes como para que las puedan ver. Creo que hay muchos alumnos, muchos asistentes que nos siguen desde la primera charla. Por ahí veo uno, que es González, ¿verdad? Así que les agradezco a todos que hayan asistido, les agradezco que nos sigan. Como es la última charla, es pronto, pero igual les quiero desear una muy linda Navidad, un año nuevo exitoso, próspero. Y si tienen interés en hacer un programa de posgrado, no dejen de interiorizarse en los programas de la Universidad de Buenos Aires, que no se van a arrepentir. La Universidad de Buenos Aires tiene tanta jerarquía que es un abre puertas en todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos, les deseo a todos muchos éxitos y espero verlos pronto en alguno de los programas que administramos. Gracias por su atención, ¿sí? Que tengan muy buenas noches todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para todos, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, igualmente para todos. Buenas noches. Muy amables, buenas noches. Gracias. Noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, hasta pronto.